entre nosotros y también van a estar compartiendo a nuestros hermanos, los que nos tengan que seguir por YouTube, por diferentes circunstancias, pero bueno, que también la bendición de Dios vaya para su vida o para cualquier otra persona que pueda estar viendo este video, que realmente Dios hable en su corazón. Amén. Y el tema que quería preparar hoy, si uno se pone a verlo objetivamente, es como que empezamos, ¿vieron? Cuando recién nos convertimos, que nos dan el ABC, pero por esta semana, bueno, estuvimos viendo algunas cosas con mi esposa y hay algo que vimos que vivimos en un tiempo en el que este año, no sé si ustedes, pero como que, por lo menos nosotros es como que no nos animamos a programar mucho porque no sabemos. Nunca en mi vida creo que empecé un año con tanta incertidumbre de lo que va a venir. Por eso mi oración, más allá de nuestros motivos, es que el Señor en este año nos guíe para adaptarnos a los tiempos que se vengan, venga lo que se venga, y que el Espíritu Santo nos guíe para que en medio de todo esto podamos tomar sabias decisiones. Amén. Así que bueno, es un tiempo, siempre es un buen tiempo para buscar del Señor, pero conforme va avanzando el tiempo, tenemos que realmente agarrarnos mucho más fuerte de la mano del Señor, porque el Señor dice que vienen tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Amén. Le voy a pedir, son varios versículos, y para que no se nos vaya el tiempo por el tema del protocolo, le pedí a Franco que los vaya poniendo en la pantalla para que no perdamos tanto tiempo buscándolos. Y vamos a empezar con 2 Corintios 13:5, pero antes pidiéndole al Señor para que el Espíritu Santo, Padre, no solo nos permita asimilar como un conocimiento más en nuestra mente lo que vamos a recibir hoy, sino que realmente, Señor, esta palabra sea sellada a fuego en nuestras vidas. Y Padre, no solo eso, sino que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo revele esta palabra en nuestras vidas. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude también a poder compartirla con aquellos otros que quizás la estén necesitando. En el nombre de Jesús, y como decía recién, ponemos nuestras manos, Señor, en nuestro corazón, en tus manos, Señor, para que tú nos llenes de la presencia de tu Espíritu Santo, porque sabemos, Señor, que en estos tiempos que se vienen, tenemos que hacerlo frente bien alimentados. Sabemos que tu palabra es el mejor alimento para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿qué dice la palabra del Señor? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Como les decía, conforme va pasando el tiempo se cumple la palabra del Señor. El Señor, la pandemia no nos sorprendió, lo que se va a venir el próximo año no nos sorprende el Señor porque Él ya lo sabe. El tema es que a nosotros nos pueden llegar a sorprender como nos sorprendieron muchas cosas. Pero cuando estamos en una buena comunicación con el Señor, en una buena relación, Él nos puede ir hablando y anticipando algunas cosas. O por ahí no nos anticipa, pero nos ayuda a tomar sabias decisiones para que nos podamos mover en estos tiempos difíciles. En 2 de Timoteo 3:1 nos dice el Señor, fíjense como que no lo sorprende nada, dice, también debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, al mundo lo sorprendió, a nosotros por ahí también, pero al Señor no lo sorprendió nada. Así que, si queremos saber qué es lo que va a venir o cómo nos tenemos que mover, lo mejor es ir a las fuentes, como lo hacen los periodistas, ¿vieron? Van a las fuentes y ahí sacas la posta, como dicen los chicos. Entonces tenemos que tener una buena comunicación con el Señor, y no solo los que en estos tiempos, que dice, bueno, viene la pandemia, no se sabe qué va a pasar con todo esto, si te pone o no te pone la vacuna, porque, bueno, pero no solo por las decisiones que tenemos que tomar en esos tiempos, sino también cuando estamos pasando por dificultades. Porque hay personas que no les toca de cerca nada de esto, pero están pasando por otro tipo de situaciones que también son tiempos difíciles. A todos creo que por acá hemos pasado esos tiempos. Sin pandemia hemos pasado tiempos difíciles y peligrosos también. Y ahí hemos visto cómo con una buena relación con Dios, Dios nos ha ido guiando, aún en el valle de las sombras, como dice su palabra, y también se cumplió eso de que cuando estemos en una prueba, el Señor pone una prueba que no es más difícil de lo que podemos soportar, y que incluso a su tiempo Él va mostrando la salida. Así que, ya sea por el tiempo este que estamos pasando, por cualquier otra situación, confiemos en el Señor que a su tiempo Él va a estar mostrándonos la salida. Y en estos tiempos, ya sean los tiempos difíciles, en tiempo de pandemia, es donde nosotros, como decía la palabra del Señor, al examinarnos, nos damos cuenta si realmente hemos tenido una verdadera conversión al Señor, o puede ser que a lo mejor estoy viniendo a la iglesia
porque me siento bien, porque tuve alguna situación, empecé a venir a la iglesia y se me acomodaron las cosas, pero en realidad no he tenido una verdadera conversión al Señor. Y si estamos acá, yo creo que porque todos en algún momento hemos entregado nuestra vida al Señor, pero nunca está de más examinarnos. Por algo, el Señor nos dijo en 2 de Corintios, examínense. Tenemos que hacer ese examen diariamente. Porque uno puede decir, bueno, a lo mejor cuando estoy escuchando esto me doy cuenta de que sí, más allá de los tropiezos, los altibajos, he entregado mi vida al Señor. Bueno, nunca está de más examinarse para corregir algunas cosas. Y si alguno se da cuenta de que no ha entregado su vida de corazón al Señor, sino que está viniendo porque se siente bien o algo, también está bueno. Porque el hecho de que estés acá y te des cuenta de que no hay una verdadera conversión, estás aún a tiempo para entregar tu corazón al Señor. Así que, ya sea lo que estamos acá o lo que nos están escuchando, si realmente te examinás y ves que no has tenido eso, arrepentite de todo corazón, entrega tu vida al Señor y ahí vas a empezar a tener una buena relación con Dios, vas a empezar a vivir una nueva vida, como todos nosotros creo que en algún momento hemos empezado a vivirlo. ¿Amén? Todo lo hemos vivido, ¿no? Y ahí es donde tenemos que examinarnos, pero no de acuerdo a mis opiniones o comparándome con otros. Porque si yo vengo acá, seguramente hay hermanos que andan más flojos que yo, entonces yo digo, mi vida con respecto al hermano tal está de 10, o sea que tan mal no estoy. Pero el Señor que dice que nos tenemos que examinar a la luz de su palabra, esa es la verdadera medida. Porque si no, si yo me empiezo a comparar con otros, la medida se va desviando. Y fíjense, incluso el salmista David, que tenía un corazón, dice, conforme al corazón de Dios, fíjense en lo que dice el Salmo 139, 23. Por favor, Franco. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Y el siguiente lo tenés ahí a mano? Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Y esto por qué digo el examinarme? Porque si yo me examino y veo que realmente he entregado mi vida de corazón al Señor, puede que haya algo en mi corazón que no le agrada al Señor y que no me estoy dando cuenta. Entonces, cuando yo me examino a la luz de la palabra y que Dios a través de su Espíritu Santo le permito que me hable, ahí me va a decir, mira, Alejandro, está todo bien, tu entrega a mí fue de todo corazón, tenés vida eterna, pero todavía faltan algunas cositas. Entonces, yo tengo que examinarme para que el Señor me revele qué es lo que todavía tengo que sacarlo para que Él pueda hacer una obra completa. Y dice el Señor que Él, un día, cuando entregamos nuestra vida a Él, empezó una obra y dice que va a ser fiel en completarla. Así que pongámonos en examen a la luz de la palabra del Señor y digamos, Señor, y hagamos esto, oremos así como escribió el salmista David. Examina mi corazón y muéstrame si hay algo que no está bien. Y ayúdame a entenderlo para que me pueda apartar. Entonces eso se va corrigiendo y así le damos lugar al Señor para que haga una obra en nosotros. Amén. Y cuando eso se da, nuestro estilo de vida y nuestra forma de reaccionar y comportarnos en estos tiempos es una evidencia de mi verdadera conversión. Porque aquella persona que se ha entregado y que confía plenamente en el Señor, sabe que van a venir tiempos peligrosos, sabe que va a haber situaciones, pero confiamos en el Señor. Cuando vemos que vieron que a veces nos tocan algunas situaciones donde uno cierra los ojos así y quiere decir que paren el mundo un ratito, así me bajo porque ya no soportás más lo que está pasando, pero cuando aún estamos en esas situaciones, ahí cerramos los ojos y decimos, yo sé que mi socorro viene del Señor. No entiendo por qué, no entiendo muchas cosas, pero sé que mi socorro viene del Señor. Y confío en que Él a su tiempo va a estar mostrando la salida y me va a estar sacando de este valle de sombra por el que estamos pasando. Amén. Y cuando nos empezamos a examinar, tenemos que ver algunas evidencias de cómo está mi relación con el Señor, y eso también va a estar dándome lugar para decir, bueno, cómo estoy parado, si hay que corregir mucho, si hay que corregir poco, toda la luz de la palabra. Y hay algunas evidencias externas que las podemos notar a simple vista. Una es que leemos la palabra del Señor. Pero no es que lo hago por costumbre, así, bueno, tengo que leer y me siento, sino que para mí es una necesidad leer la palabra del Señor. En 2 de Timoteo 3:16 me dice, ¿para qué yo busco leer la palabra del Señor? Y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que, Franco, en el próximo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén.
La palabra de Dios, cuando he tenido una verdadera conversión y es un anhelo en mi vida buscarla todos los días, me enseña, me prepara, me instruye para que yo pueda sortear muchas dificultades, pero también para que yo esté preparado para todas buenas obras. Y hay otro versículo que dice que Dios ya preparó buenas obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces, cuando tenemos esa hambre y esa sed de la palabra de Dios, nos va preparando para que cuando pase una buena obra delante de nosotros, no pase como el tren. ¿Vieron que alguna vez les pasó que van llegando a la parada del colectivo y se te pasa? Y se te fue. Bueno, a veces las buenas obras nos pasan eso, porque estamos tan distraídos, no estamos atentos a lo que Dios nos quiere hacer, y cuando tenemos la oportunidad se nos va. No hay que ponerse mal, porque seguramente el Señor nos da, pero no dejemos pasar esas buenas obras. Que estemos atentos, que lleguemos 10 minutos antes a la parada, para que estemos preparados realmente. Otra evidencia en lo externo, que lo podemos ver, es que necesitamos orar todos los días. No es que voy a orar todos los días, porque a veces nos sentamos a comer y hacemos la oración por un ritual, porque estamos acostumbrados. No, yo necesito orar a la mañana. Necesito orar a la hora de comer porque reconozco que todo lo que tengo viene de Dios, ya sea mucho, sea poco, pero viene de Dios y necesito orar. Y el salmista David también lo decía, fíjense en el Salmo 5.3, dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esto quiere decir que era un hombre que necesitaba tener esa comunión con Dios como Jesús la tenía. ¿Recuerdan que Jesús se levantaba antes que todo? Estaba cansado igual que todo o peor, porque a él le tocaba llevar toda la carga del ministerio. Pero a la mañana se tomaba su tiempo para ir a hablar con Dios. Era una necesidad, porque todo lo que sucedía en su día después dependía de esa relación con Dios. Y para nosotros también, una evidencia de mi relación con el Señor es que necesito leer la palabra, necesito orar. No es que lo voy a hacer por costumbre, lo necesito. Y otra evidencia externa es lo que estamos haciendo hoy. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Esto qué habla? Perdón, me estoy moviendo mucho. ¿Esto de qué habla? De que nosotros necesitamos congregarnos. No es que yo vengo por costumbre, sino que necesito. ¿Vieron como cuando en algunas casas está la tradición de que el domingo es el día de la familia y todos se juntan, comen los fideos, comen los asados? Yo voy por tradición, porque es algo que hacemos todos los domingos. Pero en realidad voy porque quiero estar con mi familia. El verdadero sentido, así no haya nada para comer, tomemos unos mates, lo importante es estar con mi familia. Eso es lo más importante. Entonces, cuando yo vengo para acá, no es que yo vengo, porque en realidad podría quedar en mi casa, lo veo por YouTube ahora que está la tecnología y ya está. No, pero yo vengo porque necesito estar con esta familia que Cristo me dio. Y cuando yo vengo acá, no solo vengo para recibir, sino que también vengo porque quizás Dios hoy tiene preparada una buena obra para mi vida que está acá en este lugar. Y si yo no vengo, la voy a dejar pasar. Quizás hay un hermano, hay una persona que necesita una palabra que Dios ha puesto en tu corazón, quizás necesita un abrazo, quizás solo necesita que lo lleves de vuelta a su casa en el auto, no importa, es una buena obra que Dios preparó y acá tenés la oportunidad, cuando venimos a disfrutar de esta reunión, de esta familia, tenemos la oportunidad de estar preparados también para esas buenas obras. Y esas son evidencias externas, porque yo me doy cuenta, si yo no leo la palabra de Dios es algo que me doy cuenta todos los días. Si yo nunca me pongo un tiempo para orar, me doy cuenta y se dan cuenta los demás. Si yo no me congrego, los que venimos nos damos cuenta de quién está faltando. Esas son evidencias externas. Pero cuando realmente tenemos una buena relación con Dios, también se dan otras evidencias internas, que esas muchas veces solo la conoce Dios y nosotros mismos. Una de ellas es que andamos en luz. Primera de Juan, Franco, por favor. Versículo 1, capítulo 5. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. El siguiente, si decimos que tenemos comunión con Dios, con Él, y andamos en tinieblas, mentimos. Eso es lo que nos da nuestro autoexamen. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él, como el Señor está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, empezamos a tener esa comunión y la sangre del Señor nos limpió de todo pecado. Por ahí algunas cosas se asoman, hay algunas cosas que todavía hay que pegarle, pero eso se encarga el Señor. Y nosotros abrimos las puertas cuando tenemos una buena comunión con Él. Porque el Señor
no quiere unos robots que reaccionemos a lo que Él manda, sino que es un Señor, es nuestro Padre y quiere que hagamos por amor nuestra entrega. Entonces, si yo me rehúso a decirle, bueno, Señor, yo te entrego mi corazón, pero esta partecita es mía, ahí no le estamos dejando trabajar al Señor completamente en nuestras vidas. Pero cuando realmente tenemos una buena comunión, Él, ya sea ahí nomás de un plumazo porque realmente nos convertimos y nos arrepentimos de todo, o quizás hay cositas que el Señor al tiempo va sacando en nuestras vidas. Pero lo importante es que nunca dejemos de buscar esta comunión con el Señor. Y cuando eso pasa, cuando andamos en luz, empieza a cambiar nuestra forma de vivir. Una de las cosas es, que se ve externamente, es nuestra forma de hablar. Que a veces, ¿vieron cuando estamos en contacto con mucha gente, antes, por lo menos yo que no he venido de un hogar cristiano, ¿vieron cómo hablan mucho? Te dicen dos palabras bien y después una mala palabra o una palabra mal usada. Y hay alguno que no se le cae. Hay veces que habla y dice, pero no puede hablar 2 segundos sin decir una mala palabra. Y a nosotros eso nos empieza a chocar. Hay palabras que incluso se usan tan naturalmente, pero sabemos que no están bien utilizadas. Menos para un hijo de Dios. Entonces, aún nuestra forma de hablar cambia. Nuestra forma de comportarnos, cuando, no sé, tenés que dejar pasar a alguien en una fila, cuando te hacen algo malo. Nuestra forma de reaccionar va cambiando. ¿Por qué? Porque andamos en luz. Y cuando hacemos eso, Dios es una señal de que Dios está trabajando en nosotros. Otra señal interna, voy un poquito rápido para que no se nos vaya mucho el tiempo, está en 1 de Juan, versículos 8 al 10. Y acá nos muestra que somos sensibles al pecado. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, como le decía recién, Dios cuando nos entregamos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia, pero a veces hay cosas que el Señor tiene que ir corrigiendo. Lo bueno es cuando nos autoexaminamos y nos damos cuenta, a la luz de la palabra del Señor, que hay algo que no está bien en nuestra vida, nos arrepentimos. Y ese es el primer paso para abrir la puerta para que Dios pueda empezar a trabajar en nosotros. Porque, por ejemplo, ¿vieron las personas que son alcohólicas cómo empiezan? Empiezan tomando, dicen, no, pero es algo que yo puedo manejar. No, yo tomo, por ahí se me va la mano, pero después se me pasa. Pero ¿qué pasa? Eso va continuando en el tiempo hasta que llegan a un punto en el que ya no pueden dejarlo. Es un vicio, tanto el alcohol, las drogas y tantas otras cosas que andan dando vueltas. Uno al principio cree que las puede manejar, pero si no se hace atender, si no pide ayuda, eso se transforma después en un vicio y en un mal para su vida. Lo mismo pasa con nosotros. Si yo me doy cuenta que hay algo que no está bien y que Dios me habla y me habla, pero no doy el paso para reconocer de que eso está mal, tarde o temprano eso se me va a hacer crónico y va a ser como un vicio en mi vida. El primer paso para que Dios pueda empezar a limpiar completamente mi corazón es reconocer lo que está mal. Es decir, Señor, yo reconozco que esto está mal, no lo puedo dejar porque es realmente cuando uno está en esas cosas de los vicios, gracias a Dios el Señor me libró de eso, pero sí las personas cuando reconocen eso, dicen, no lo puedo manejar, necesito ayuda, y ahí es donde a lo mejor se le pone una persona al par, lo llevan a un lugar para un tratamiento, lo que sea, pero ahí, dando el primer paso, reconociendo que está mal, es donde uno puede necesitar ayuda. Y a nosotros nos pasa lo mismo, cuando lo reconocemos, vamos a los pies del Señor. Y ahí nos damos cuenta de que realmente tenemos una buena comunión con el Señor, porque ya somos sensibles al pecado. Antes esto venía a mi vida y lo dejaba pasar, total, todo el mundo lo hace, no lo veo tan malo, pero cuando empezamos a tener esa buena comunión con Dios, vemos que hay cosas que así no, Señor, aunque me parece no tan malo por las dudas, nosotros por lo menos a veces tenemos ese concepto con mi señora. Hay cosas que no nos parecen tan malas, pero ante la duda, mejor no hacerlas. Si después Dios me dice, no es tan malo, bueno, pero ante la duda, mejor lo evitemos. Y ahí después nos ahorramos un montón de dolor de cabezas. Y cuando queremos combatir el pecado, tenemos algunas armas que Dios nos ha dado y que las tenemos que usar. Una es el arrepentimiento. No es decir, Señor, pequé y bueno, me siento mal. Porque hay muchos que sin tener al Señor se dan cuenta que hicieron mal algunas cosas y dicen, uy, sí, me siento mal. Pero en cuanto le salió la ocasión, lo hace. Por ejemplo, la mentira. Estoy en una situación y estoy medio comprometido, puedo perder el trabajo, me puede pasar algunas cosas, y bueno, para zafamiento.
y después digo, no, la verdad que no tendría que haber mentido. Pero cuando me vuelve a pasar una situación parecida o en la que tengo que volver a mentir, bueno, para zafar miento. Y así vamos, y ahí lo vamos. Pero cuando uno realmente se arrepiente y dice, está bien, Señor, te pido perdón porque me di cuenta de que mentí, pero me arrepiento. Y entonces nuestra vida da un giro total. No es que me siento mal solamente, sino que me arrepiento y quiero que eso salga de mi vida. Que la próxima vez que me pase una situación parecida, ya no reaccione igual, sino que reaccione como un verdadero hijo de Dios. Entonces, al ser sensibles al pecado, primero nos arrepentimos. Segundo, lo que decía recién, confesamos a Dios. Primeramente, Señor, en esto estuve mal, en esto pequé, en esto no hice como tu palabra lo dice, me arrepiento y lo confieso delante de ti para que tú me ayudes a cambiar. Y si he dañado a alguna persona con lo que hice, también voy y le confieso, mira, hice esto, te defraudé en esto, no te diste cuenta, pero yo lo hice así o pensé así. A veces incluso los pensamientos, miren que a veces uno piensa mal de alguien y después, bueno, le pido perdón al Señor, pero a veces es bueno también ir y hablar con el hermano. Decir, mira, pensé mal de vos por esto, por lo que sea, así somos completamente sanos de todo eso. Y la otra cosa, además del arrepentimiento y la confesión, es la santificación. Santificados, que somos santos, significa que somos apartados para el Señor. Entonces, cuando somos sensibles al pecado, nos arrepentimos, lo confesamos, pero nos apartamos para el Señor. Empezamos a vivir una vida de santificación. Y es algo que va en progreso. Cada día que pasa, cada día que yo me apego más a la palabra de Dios, a la oración y la pongo por obra la palabra de Dios, la santificación es algo que va avanzando constantemente en mi vida. ¿Por qué? Porque cada día me doy cuenta de que las cosas que hacía antes ya no son parte de mi vida, sino que mi vida se está yendo cada día más para reaccionar como Dios quiere que yo reaccione frente a cualquier circunstancia. Amén. Gálatas 5, 16. Fíjense en lo que son las obras de la carne. ¿Te lo había dado, Franco, ese versículo? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y pasa al 21, por favor. Así no. Y acá, bueno, va enumerando todo lo que son las obras de la carne, que en muchas de esas a veces nos podemos identificar de acuerdo a nuestra pasada manera de vivir. Algunas son envidias, homicidios, borracheras, orgías. Fíjense que hay cosas como la envidia o el homicidio que uno dice, pero el Señor lo pone junto porque es pecado para Él. Ya sea algo como la envidia, como que no es tan malo como un homicidio, para Él es lo mismo, es pecado y es necesario de que salga de nuestra vida. Y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando nos autoexaminamos a nosotros, podemos descubrir que quizás alguna de estas cosas pueden estar. Quizás no es tan grave como un homicidio, pero quizás como el chisme, la envidia y esas cosas que están en nuestro corazón y en cuanto menos me descuide, el chisme sale y me pongo a chismear con otros por ahí. Con los jóvenes hablamos mucho esto del chisme. Es necesario que salgan. Y yo por ahí cuando me autoexamino digo, la verdad, Señor, que hay cosas que están en mi vida que por ahí, no sé, me pasó una situación. Yo sé, incluso hoy yo estoy hablando y capaz que mañana me toca una situación y termino mintiendo para zafar. Pero hay una diferencia entre los que buscamos del Señor y a veces caemos en pecado porque sabemos que Dios nos dice, no hay bueno uno, sino que es una obra que Dios va haciendo día a día, pero que cuando Él venga a buscarnos ya vamos a estar completamente limpios. Pero mientras tanto, a veces nos podemos encontrar con algunas situaciones. Pero hay una palabrita ahí que es los que practican, y eso ya alguna vez los compartimos acá. El que busca de Dios puede caer en pecado, pero no practica el pecado. El que practica, ¿qué hace? Siempre ponemos el equipo de fútbol, ¿no, Luis? ¿Qué hace? Uno, ¿para qué los jugadores de fútbol se juntan en las semanas y juegan el domingo? Practican, porque quieren jugar cada día mejor. Entonces, se juntan, se conocen, agarran la pelota, cada día la van manejando mejor. Entonces, cuando llegue el domingo, ya ellos ya han practicado, entonces pueden jugar mejor. Los que, por ejemplo, practican la mentira, lo que hacen es cada día tratan de mentir mejor para que no se les note. No sé si vieron a veces las películas, vieron de los espías que les ponen ese, ¿cómo se llama eso que les ponen ahí para medir las pulsaciones? El detector de mentiras. Entonces, el detector lo que va haciendo es que cuando vos mentís, se te suben las pulsaciones, transpira, bueno, va midiendo todas esas cosas. El que lo puede sortear a eso es porque va practicando, hay gente que practica, o los espías practican, para que no los detecten. Entonces, en nuestra vida, si yo me doy cuenta que la mentira es algo que está en mi vida y que yo cada día trato de mentir mejor, es algo que tenemos que atender. Si es algo ocasional, bueno, puede ser que a lo mejor en ese momento vuelvo a lo mismo. Me arrepiento, confieso
y me aparto para el Señor. Con esto no me da licencia así, bueno, mañana puedo dar una mentirita, total, yo sé que el Señor me perdona. No, el que es un verdadero discípulo de Dios no va a ir premeditadamente a mentir. Le puede pasar ese pecado u otro pecado, pero no es algo que busca así, bueno, sí, yo sé que el Señor me perdona. Yo trato de no hacerlo nunca, ¿eh? Pero si me toca, yo sé que el Señor, si yo me arrepiento de corazón, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Bueno, entonces dijimos que una evidencia interna era andar en luz, ser sensibles al pecado. Primera de Juan 2, Franco, por favor. Versículo 3. Otra evidencia es que guardamos los mandamientos de Dios y eso nos lleva también a evitar el tema del pecado, a poder andar en luz. Dice la palabra del Señor, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El próximo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No somos infalibles al pecado, porque a veces nos puede ganar una batalla, pero mi estado de vida, mi forma de vida, denota un apego a la palabra de Dios. Quizás los otros no lo ven, pero Dios lo ve en mi vida. Y fíjense en cómo dice el salmista David, fíjense en que era un hombre que adulteró, que pecó, que asesinó, pero en el Salmo 119:11, Franco, ¿qué le dice el salmista? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es un hombre que en su momento le erró, y le erró feo, pero él hizo todos los pasos que enumeramos recién. Arrepentimiento, confesión, y se apartó para el Señor. Hubo cosas que todavía el Señor tuvo que seguir trabajando a lo largo de su vida, si vamos leyendo la historia de David. Pero vemos que era un hombre que constantemente buscaba agradar a Dios. ¿Por qué? Porque había guardado en su corazón sus dichos para no pecar. Y esto nos lleva de nuevo a la evidencia externa. Para conocer los mandamientos de Dios y poder guardarlos en nuestro corazón, tenemos que leer la palabra de Dios. Como compartí la otra vez, este tiempo que pasamos, que estuvimos encerrados, que a lo mejor no tuvimos que trabajar y los demás, nos empezó a sobrar tiempo. Y eso me tiene que hacer dar cuenta si yo aproveché el tiempo para buscar más de Dios o para buscar otras cosas. Eso es algo que quizá el Señor permitió para que nos demos cuenta a dónde estamos parados. Pero cuando realmente buscamos del Señor, guardamos sus mandamientos en nuestro corazón para no pecar contra Él. Amén. Primera de Juan 2:6. Otra cosa, queremos andar como Jesús anduvo. Franco, por favor, Primera de Juan 2:6. Acá está. El que dice que permanece en Él, o sea, en Jesús, debe andar como Él anduvo. Para esto nos llevo otra vez. Para conocer cómo fue la vida de Jesús, yo tengo que leer la palabra de Dios. Siempre vamos a caer en leer la palabra de Dios. Esto tiene que ser nuestro alimento diario y de ahí se desprende todo lo demás, porque cuando lo busco como una necesidad, ¿vieron cuando uno se levanta? Dicen que el desayuno es lo más importante. Bueno, cuando yo tengo eso en mi corazón, lo más importante es la palabra de Dios y de ahí se desprende todo lo demás, porque es lo que me fortalece para enfrentar el día. Entonces, cuando estamos transitando la vida y nos tocan distintas situaciones, tenemos que andar como Jesús anduvo, porque ahí andamos en luz, nos damos cuenta de que somos sensibles al pecado, de que guardamos los mandamientos del Señor. ¿Y cómo anduvo Jesús? Fíjense, ¿no? ¿Cómo quiere Dios que andemos? Romanos 8:29, por favor, Franco. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Dios, a través de su palabra, empieza a trabajar por nosotros y quiere formar en nosotros una persona parecida a o a la imagen de su Hijo. Cada cosa que Dios va haciendo en nuestras vidas para bien, va haciéndolo para que nosotros cada día nos parezcamos más a Jesús, a esa imagen que Jesús dejó acá en la tierra. Amén. Para eso necesitamos realmente una buena comunión con Dios, para que Él vaya quitando de nosotros todo lo que no se parece a Jesús. ¿Y cómo anduvo Jesús aquí en la tierra? Acá tenemos ejemplos prácticos. Hechos 10:38, por favor, Franco. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjense en cómo andaba Jesús. Primero, lleno del Espíritu Santo. Y acá vemos en la práctica lo que les decía recién. La palabra de Dios era una necesidad para Jesús. La oración
era una necesidad para Jesús. O sea, la comunión con Dios era una necesidad prioritaria para Jesús. Eso lleva a que Él estuviera lleno del Espíritu Santo. Y acá nosotros podemos decir, y acá vemos que Jesús dijo, yo ejemplo les he dado. Entonces cuando nosotros hacemos lo mismo que hacía Jesús, no por imitarlo, sino porque reconocemos que es una necesidad primordial el tener comunión con Dios como la tenía Jesús, somos llenos del Espíritu Santo. Y eso nos lleva a que andemos como lo hacía Jesús. ¿Qué andaba haciendo Jesús? Haciendo bienes. Esto quiere decir, andaba haciendo el bien a las personas. Y esto nos lleva a lo que dijimos recién, que la palabra de Dios nos prepara para andar en las buenas obras, para estar preparados para las buenas obras. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, estamos preparados para hacer el bien. Andamos sanando a todos los oprimidos. No quiere decir que tenga el ministerio de la sanidad, que voy, oro por los enfermos y todos son sanados. O sí, hay hermanos que sí lo tienen. Pero sí, a veces la sanidad pasa por otro lado. A veces hay personas que están heridas, pero no por un corte, sino heridas en su corazón. Entonces, acercándome, orando con ellos, hablándoles de la palabra de Dios, puedo ayudar a que Dios sane esa herida. Entonces, andamos sanando también y a todos los oprimidos por el diablo. Estas son personas que a veces viven y que en este tiempo pasa mucho, que no tienen paz. Hay gente, a veces nos tocaba cuando nos poníamos en las filas del súper, guardando la distancia, personas que estaban muy angustiadas porque no podían salir de la casa, porque habían perdido su trabajo, porque no saben qué es lo que va a pasar ahora. Uno se da cuenta a veces, y ahí es quizás Dios nos puso en ese lugar. Ese día nos faltó el pan, porque Dios quería que estuviéramos en esa fila, porque había una buena obra que podíamos hacer en esa fila. Para eso tenemos que estar en una buena comunión con el Señor. Amén. ¿Cómo se comportaba Jesús? Colosenses 3, del 12 al 17, Franco, por favor. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fíjense en todas las características que se van dando en nuestras vidas. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Fíjense en todas las características: paciencia, mansedumbre, soportarnos, instruirnos, ayudarnos. Así andaba Jesús aquí en la tierra, así tenemos que andar nosotros aquí en la tierra. Pero para eso tenemos, primeramente, tener la comunión con Dios y también con nuestros hermanos. Porque si no, ¿cómo me voy a enterar cuando un hermano está pasando por una situación complicada? Un hermano, un vecino, un conocido en el trabajo, en el estudio, donde sea. Ahí tenemos que estar muy atentos, porque quizás Dios nos tiene en ese lugar porque Él quiere que hagamos esa buena obra. Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que Dios nos quiere hablar. Y hay algo que da una evidencia a las claras de que realmente hemos entregado de corazón nuestra vida al Señor y de que tenemos una buena relación con Dios. Y recién lo vimos, y también lo vemos en 1 de Juan 3:14. Por favor, Franco. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El 16, por favor. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, el Señor. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y el 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Cuando nosotros amamos a las personas, ya sean nuestros hermanos o incluso a la gente que no se congrega o que no profesa nuestra fe, cuando nosotros podemos amar como Dios ama a toda esa gente, es una evidencia de las claras de que mi vida ha sido totalmente transformada y entregada al Señor. Porque dice que el amor es el vínculo perfecto.
Y fíjense en que el amor no solo es de palabra. Sí, yo te quiero, anda con tu problema, yo voy a orar por vos. Está bueno, oremos, porque es lo principal que tenemos que hacer por el problema del hermano. Pero dice que lo hagamos de hecho y en verdad. Si está dentro de mis posibilidades hacer el bien a un hermano, aunque me quede incómodo, aunque estoy cansado, pero si realmente amamos a alguien, lo hacemos, si está dentro de nuestras posibilidades. Lo podemos ver en la práctica. Cuando un ser querido nuestro está pasando por una situación, no sé, de internación, como no sé si a todos les ha pasado, pero cuando un ser querido cae internado, uno no se pone a pensar, uy, tengo que ir a cuidarlo, pero yo tengo que dormir 8 horas, mejor me quedo en mi casa y bueno, yo sé que un doctor lo va a cuidar. Si hay que ir a cuidarlo, vamos y lo cuidamos, así estemos 2 o 3 días en el hospital. Nosotros nos pasó en la práctica, mi sobrino tuvo un problemita que tenía convulsiones, la mamá de él se pasó casi 2 meses en el Garrahan, tuvo casi 2 meses interna, salía a veces cuando por acá uno no podía estar cualquiera ahí con él, así que ella salía poco y nada, así como para ir a la casa, cambiarse, bañarse y traerse ropa para poder estar de nuevo ahí. Uno en sus cabales dice, no es vida eso, no dormís, tenés que estar atendiendo al nene constantemente, pero cuando uno lo hace por amor, no hay cansancio, no hay nada, ninguna circunstancia que valga que me aparte de lo que tengo que hacer. Así tenemos que hacer, y eso es una evidencia a las claras de que tenemos una buena relación con Dios y de que realmente hemos entregado nuestra vida al Señor. Pase lo que pase, yo me pongo a disposición del Señor. Y si me tengo que hacer 50 kilómetros para ayudar a un hermano, si tengo que quedarme sin dormir, incluso si tengo que poner mi vida por el hermano, y esto de poner no es parar una bala con el pecho, sino, como ya lo hemos dicho a veces tomarme un tiempo para estar orando por el hermano. Y ahí estoy poniendo mi vida por él, porque en vez de estar haciendo algo que a mí me agrada, estoy poniendo mi vida por el hermano. Pero eso es una evidencia a las claras cuando me examino si realmente estoy teniendo una buena relación con Dios. Si yo veo que por ahí hay un hermano que me cuesta y que medio lo tengo que decir, Señor, realmente hay algo que todavía tenés que corregir en mi vida. Así que bueno, que en estos tiempos de dificultades, que si quizás seguramente conoceremos personas que van a estar pasando por situaciones difíciles, que realmente, chicos, si quieren pasar, que realmente el amor de Dios inunde nuestras vidas, que realmente podamos sentir ese apego a la palabra de Dios y a la oración para que Dios transforme nuestras vidas. Y en estos tiempos en que todo el mundo vieron que se pone difícil, todos se retrotraen, si no me ayudo yo, ¿quién me va a ayudar? Quizás caemos en actitudes egoístas. Cuando realmente tenemos esa buena relación con Dios, nuestra mejor opción es mejor dar que recibir. Es mejor ayudar, confiando en que si el día de mañana yo necesito ayuda, Dios también me va a dar, porque su palabra lo dice, que lo que uno siembra, eso también cosecha. Si sembramos amor, seguramente recogeremos los frutos del amor. Amén. Dios los bendiga. Estemos en comunicación con los hermanos y en la práctica, sí, y en la práctica hagamos esto. Quizás no tenemos comunicación con todos los hermanos, quizás con los más allegados, los más amigos, pero si yo noto eso en mi vida, tomémonos un tiempo para mandarle un WhatsApp al hermano. Hermano, la verdad que hace mucho que no te saludo, que no te veo, quizás nunca te saludé, pero hoy quiero que sepas que en este momento, antes de mandarte el mensaje, estuve orando por vos, por tu vida, y que realmente empecemos a animarnos así en este tiempo.